Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. Vamos a ver en este caso un ejemplo con distintos tipos de presupuestos, calculando unos resultados basándonos en distintos tipos de presupuestos y cómo la variación o la diferencia entre un presupuesto y otro nos va a determinar una serie de desviaciones. Bien, vamos a fijarnos en este esquema inicial en el cual partimos de un presupuesto estático inicial y previsto y llegamos al final a obtener un presupuesto final o real. Tal como está descrito, la diferencia entre estos dos tipos de presupuestos determina lo que denominamos desviación total. Ahora bien, podemos aflorar un nuevo tipo de presupuesto que llamamos presupuesto flexible y que se calcula con unidades y tantos por ciento reales, pero utilizando en cuanto a costes y precios las cantidades previstas. Luego lo vamos a ver numéricamente mejor el ejemplo. Pues bien, la aparición de este presupuesto entre los dos iniciales que hemos visto antes, el estático previsto y el final o real que obtenemos, nos determina a su vez dos tipos de desviaciones. Una que llamamos la desviación por actividad, cuando pasamos de un presupuesto estático inicial o previsto a un presupuesto flexible, y otra desviación que denominamos la desviación en eficiencia, al pasar de un presupuesto flexible a un presupuesto final o real. Vemos que la suma de estas dos desviaciones sigue siendo la desviación total que veíamos en el primer caso cuando solo manejamos dos presupuestos, el inicial y el final. Ahora bien, cuando existen más de un producto, estamos vendiendo varios productos a la vez, podemos también obtener el llamado presupuesto revisado. El presupuesto revisado que tenemos aquí, ¿en qué consistiría? Pues consiste en manejar el número de unidades reales, la composición de ventas, en este caso vamos a utilizar las previstas y en cuanto a costes y precios previstos. Pero bueno, vamos a ver estos cuatro presupuestos que tenemos ahora, las diferencias entre ellos en función de estas variables que tenemos, que son tres: el número de unidades de venta, la composición de ventas y los costes y precios. Pues bien, manejar nuestras tres variables y utilizando en una de ellas previstos o en otras real, en función de lo que usemos, tendremos varias combinaciones posibles y eso nos determina los tipos de presupuestos que obtenemos. Lógicamente, en el presupuesto estático inicial que hemos dicho que era previsto, pues todas las variables utilizamos las previstas. En el presupuesto revisado hemos dicho que lo que cambiamos es que el número de unidades que utilizamos es el real. Aunque la composición en ventas, hemos dicho que son varios productos, composición en ventas significa esa combinación de ventas de tanto por ciento de un producto o de otro, utilizamos las previstas. O sea que no llega a ser un presupuesto flexible, porque en el presupuesto flexible sí usamos la composición de ventas real, como vemos aquí. En el flexible utilizamos número de unidades reales, composición de ventas real, aunque los costes y precios seguimos usando los previstos. Lo único que hacemos es adaptar esa producción o venta a la producción real y la composición de ventas también. Y después tendríamos lógicamente el presupuesto final o real, que es el que llegábamos aquí al principio, en el cual todas las variables ya son reales. Pues bien, como ahora tenemos cuatro presupuestos, el paso de un presupuesto a otro lo que conlleva es siempre una desviación, porque obtenemos diferentes resultados y esa diferencia de resultados es lo que llamamos desviación. En este caso vemos cómo tenemos tres desviaciones, que llamamos la desviación por variación en el volumen de ventas, cuando pasamos del inicial al revisado. Tendremos la desviación por composición en las ventas cuando pasamos del revisado al flexible. Como vemos, la única diferencia es este paso de la combinación de ventas de previsto a real, por eso lo llamamos desviación en composición de las ventas. Lo único que afecta es esa composición de las ventas. Y tendremos, en tercer lugar, la combinación que llamamos de eficiencia, que esta no ha variado porque seguimos pasando del presupuesto flexible al real como estaba antes.
Ahora lo que sucede es que hemos descompuesto esta desviación por actividad que teníamos antes en estas dos, variación de volumen de ventas y desviación por composición de las ventas. Bueno, pues estos 4 ejemplos de presupuestos los podemos ver a nivel numérico en esta tabla que tenemos aquí, en la cual lo que hacemos es, partiendo de estos datos que tenemos aquí, los datos que están en gris, son de los que partimos o los que nos da el enunciado de un problema o la empresa que estemos tratando de analizar. Por tanto, tendremos unos datos previstos y unos datos reales. Los datos previstos los tengo aquí a la izquierda y los reales a la derecha. Vemos cómo tenemos dos productos, lo podríamos hacer con más productos, pero sería más complejo. En principio vamos a analizar solo una empresa que tiene dos productos y de lo que partimos es de unas ventas totales y de un tanto por ciento de distribución de esas ventas, de esos productos. En función de esa distribución calculamos las ventas en unidades. Luego tendríamos unos precios unitarios, tendríamos unos costes variables unitarios y tendríamos unos costes fijos. Esa es la situación prevista. Y luego pasaríamos a una situación real en la cual las ventas totales han sido estas, estos ya son datos reales o lo que llamamos históricos, y hacemos lo mismo. Las ventas las calculamos en función de esta distribución que puede ser distinta a la distribución inicial o prevista que teníamos antes. Lógicamente pueden cambiar también los precios a los que hayamos vendido, los costes variables unitarios y los costes fijos totales pueden ser distintos y en función a esos datos calculamos esos 4 tipos de presupuestos que hemos visto antes. Recordamos que en el inicial manejamos datos previstos, por lo tanto solo estaremos utilizando los datos de la tabla de la izquierda, pero en el presupuesto revisado ya estamos cambiando el número de unidades. Por eso aquí ha variado el número de unidades y estamos usando ya las unidades reales, no así la composición en ventas que sigue siendo la prevista. En el caso de un presupuesto flexible, lo que estamos utilizando son las cantidades reales y la composición real. Por eso aquí me varían estos datos, porque la cantidad real siguen siendo 1500, pero la distribución ya estoy eligiendo la distribución real, por lo tanto los datos de ventas por productos han cambiado. Y luego tendríamos el presupuesto final, en el cual solo estoy usando el presupuesto real, datos reales que son los que tengo a la derecha. Lógicamente, partiendo de estos datos de ingresos y costes, si yo realizo una cuenta de resultados sencilla, partiendo de los ingresos, que lo que hago es multiplicar las unidades vendidas por su precio más las unidades de B por su precio, le resto los costes variables, que será lo mismo, las unidades que he vendido por el coste variable unitario, más las unidades del producto B por el coste variable unitario. Estos son los costes variables, costes de ventas. Tendría lo que llamamos margen de contribución. Si le resto los costes fijos, que estos son los totales para los dos productos, tendríamos el resultado. Vemos cómo va variando el resultado dependiendo del tipo de presupuesto que elijamos y podemos obtener un cuadro resumen de todas estas desviaciones que hemos visto antes. Recordamos que la desviación total es la diferencia entre el inicial y el final, por lo tanto será la diferencia entre este resultado de aquí y el resultado que he obtenido con el presupuesto real. Y luego podemos descomponer esto un poco más en desviación por actividad y desviación por eficiencia. Recordamos que la desviación por actividad que teníamos aquí era pasar del estático al flexible, por lo tanto será el paso de aquí, de este presupuesto de la izquierda, al flexible, de 14.660 a 21.525, por eso vemos que es positivo. En cambio, he tenido una desviación por eficiencia negativa porque he pasado de este resultado de aquí, 21.525, al resultado final real de 10.275. Y bajando un poco más, ya voy a ver las 3 desviaciones que obtenemos a partir de los 4 presupuestos. Partiendo del presupuesto estático inicial al presupuesto revisado, obtengo una desviación por volumen de ventas positiva. Después, pasando del presupuesto revisado al presupuesto flexible, he seguido obteniendo una desviación positiva en composición de ventas. Y luego, como veíamos antes, la desviación por eficiencia, que no ha cambiado porque es el paso del presupuesto flexible al presupuesto final o real. Lógicamente, en esta tabla, si tengo bien realizadas las fórmulas introducidas,
de acuerdo a los datos, vinculadas con esos datos que tengo ahí en gris, pues yo si cambio los datos, por ejemplo, de ventas o de este precio unitario le pongo 60, el producto B le puedo poner que el precio unitario son 50, puedo cambiar los costes variables, puedo cambiar cualquier dato o los costes fijos que pasan a ser de 1000, me va a ir variando los datos de los resultados de esas desviaciones, pero se sigue cumpliendo que la desviación total es la suma de actividad más eficiencia y a su vez es la suma de estas tres últimas. En este caso parece que no ha habido desviación en volumen de ventas, pero sí ha habido en composición de ventas. Es decir, es una forma de analizar a partir de unos datos y a través de esos distintos presupuestos que puedo obtener la desviación, los análisis de los diferentes tipos de desviaciones y ver cuáles son positivas y cuáles son negativas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y espero verte en próximos ejemplos, próximos supuestos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo.